Posiblemente una de las peores tragedias de salud que pueden ocurrirle a una persona es tener un infarto al corazón. Ya sabemos que es la máquina que ayuda a bombear toda la sangre que circula por nuestro organismo. Cuando hay un infarto es un momento complicado, hay que abordarlo. Los médicos trabajan duro para que el paciente pueda sobreponerse al infarto, pero después viene también una etapa muy delicada, que es la rehabilitación después del infarto. Consideramos que ahí cambia la vida de una persona. A esta y a otras preguntas esta tarde va a contestar Enrique Novo, cardiólogo del Hospital Universitario. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cambia realmente la vida de una persona después de un infarto? ¿Ha de replantearse toda Lógicamente, su vida? porque desde siempre la idea general que se hereda es que el tener un infarto supone un riesgo importante a partir de ese momento para la vida de las personas, y eso es real, porque sabemos que 1 de cada 2 muertes se producen por complicaciones cardiovasculares, y de alguna manera el anuncio de ello puede ser ya las primeras manifestaciones como un infarto. Aún así, el infarto es como la manifestación más abrupta, porque la enfermedad coronaria, que causa mucha mortalidad en la población general, puede debutar con síntomas más leves, tipo angina, o bien de manera más dramática, en forma de infarto, que es cuando se compromete más la vida de la persona y es causa de mortalidad importante. De hecho, 1 de cada 3 infartos se muere antes de llegar al hospital. De ahí la importancia muchas veces de concienciarse de que es una enfermedad que es mejor prevenir que llegar a tratar, porque muchas veces no podemos abordar porque el paciente fallece antes de ello. Incluso luego, una vez que el paciente ya llega al hospital y es tratado adecuadamente, la situación actualmente es desde luego bastante mejor que hace varios años. Hace 2 décadas el paciente llegaba con un infarto al hospital, 1 de cada 2 seguía una secuencia difícil de controlar y o fallecía en muchos casos o quedaba muy dañado su corazón, y a partir de ahí unas importantes secuelas. Y ahora recientemente, ya a partir de las últimas 2 décadas, el manejo del infarto ha hecho que avance mucho en ese sentido el pronóstico, y muchos pacientes se mejora y el daño que se produce en el corazón es muy pequeño, porque se inician unas terapias mucho más avanzadas y mucho más directas a mejorar el tratamiento inicial del infarto nada más llegar al hospital. Lo que está claro es que ha cambiado la vida de ese paciente a partir del momento en el que ha sufrido un infarto. Quiero aprovechar para decirle a todas las personas que nos estén viendo en casa que si tienen alguna duda o desean plantearle alguna pregunta a Enrique Novo, nos pueden llamar al 949 31 48 99. Estamos en directo, las líneas están abiertas para todas aquellas personas que quieran participar o plantear sus preguntas desde casa. Le responderá el doctor Novo. ¿Cuáles son las primeras consideraciones que ha de tener en cuenta un enfermo cardiovascular? Es decir, ha tenido un infarto, le han atendido, se le ha aplicado un tratamiento, se ha repuesto, pero evidentemente ese órgano ya está dañado, ¿no? ¿Qué es lo primero que debe empezar a cuidar, o qué aspectos de su vida debe Nosotros básicamente lo que recomendamos es que debe cambiar mucho el estilo de vida, porque igual que hay fármacos que ayudarán, el estilo de vida es una parte importante para evitar que se reproduzca las situaciones que habían llevado a la complicación. Entonces tiene que cambiar muchos aspectos, tanto en los hábitos dietéticos, en los hábitos de actividad física, y aunque inicialmente la gente tiene mucho miedo a esa actividad física, a largo plazo, a medio y largo plazo, realmente hay que volver a hacer una actividad física mucho más normal de la que anteriormente se pensaba, y que muchas veces, en la mayoría de los casos, se pueda realizar sin ningún problema. Debe de evitarse los hábitos tabáquicos, o sea, posiblemente el factor más importante, corregible y que más beneficio da en los pacientes que sufren infarto es anular el hábito tabáquico en aquellos pacientes que lo tenían. Y por último también seguir una serie de recomendaciones de tipo farmacológico que en muchos casos también corrigen ciertos factores que no se pueden corregir solo con unos cambios en los hábitos de vida. Yo particularmente siempre recomiendo perder peso y cese del hábito tabáquico como las 2 medidas más importantes en el estilo de vida. Es decir, que hay que cuidar la dieta. Siempre. ¿Qué alimentos son menos recomendables o qué alimentos debe descartar una persona que haya tenido un infarto? Todos tenemos un estilo de dieta dependiendo de los gustos, pero en general primero hay que hacer una dieta que sea llevadera. No podemos hacer o intentar asumir a un paciente una dieta que sabes que no va a seguir. El estilo de vida que tiene que iniciar un paciente es algo que sea mantenido en el tiempo, porque esto es una carrera de fondo contra la que tenemos que, mantener, luchar para evitar que la enfermedad de base progrese. Entonces yo particularmente siempre evito todas las dietas que sean hipercalóricas, todos los alimentos en los cuales se abusa de hidratos de carbono. Para mi gusto es muy importante controlarlos para que el peso se reduzca. Y segundo, evidentemente, las grasas más perjudiciales. Evidentemente, las grasas más perjudiciales se concentran básicamente en los alimentos artificiales industriales de la bollería, son especialmente dañinas. Hay gente que
Parece que como come poco de eso, pero ahí se concentra mucha grasa tóxica, y luego en general la grasa de origen animal, pues todos los quesos, derivados lácteos que serán grasosos, y la carne en abundancia, sobre todo si se hace con mucho aceite y ese tipo de comidas especialmente grasas. Los embutidos, el chorizo, el jamón, aunque se dice que el jamón no es muy dañino, realmente yo creo que todo lo que es alimentación grasa es perjudicial. Eso respecto a la dieta. Bueno, podemos quitar el tocino. Sí, evidentemente mejorarías algo, pero... Le puedes quitar el chorizo, pero quitarle el jamón que no nos son palabras podemos mayores. siempre intentar un poco ocultar, decir, como quito esto, puedo abusar. O sea, la idea es que evidentemente hay cosas que hay que restringir. Y si no nos concienciamos y nos habituamos, al final volvemos a caer. Es como el tabaco. El tabaco, piensa la gente que por fumar poco no es dañino. O sea, es que el tabaco es dañino desde el primer cigarro. Y yo creo que el paciente que fuma un solo cigarro o incluso está habituado a estar en un entorno tabáquico está sometiéndose a un daño quizá menor, pero que sigue siendo especialmente grave un paciente que ya tiene un infarto. Sigue siendo factor de riesgo. Mucho, muy importante. ¿Qué limitaciones o secuelas deja un infarto en un paciente? Bueno, básicamente dependerá de dos factores, o principalmente las secuelas dependerán del daño que al final haya recibido el corazón. Claro. ¿Por qué? Porque si una arteria que se obstruye y produce un infarto está regando un porcentaje importante de su músculo, que es lo que bombea la sangre, pues el daño del corazón será mucho más importante y a partir de las secuelas de todo tipo van a ser mayores. Afortunadamente ahora, con los tratamientos actuales, el grado de daño que se produce es muchísimo menor que hace años. ¿Por qué? Porque conseguimos abrir la arteria que está obstruida y está dañando el corazón y se recupera mucha función del corazón. Y actualmente, si el corazón ha sufrido un infarto importante, a partir de ahí las secuelas serán mucho más importantes. Las secuelas primero serán físicas, ¿por qué? Porque el paciente no tendrá la misma capacidad ya de actividad física que tenía y muchas veces también la limitación será, si especialmente el daño es grave, en que el paciente tendrá que seguir un seguimiento mucho más cercano y a veces descompensaciones cardíacas que motivarán ingresos hospitalarios. Esa situación, digamos, más grave y los riesgos de muerte también mayores. En el otro están los extremos de los infartos pequeños que afortunadamente dependen de una limitación muy pequeña física y que se recuperan rápidamente, incluso al alta los pacientes se encuentran muy bien físicamente y que sus repercusiones secundariamente psicológicas también van a ser menores. ¿Por qué? Porque el paciente se ve mucho más normal. ¿Son fuertes las consecuencias, las secuelas psicológicas en los pacientes que han sufrido infartos? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el paciente se siente mucho más, tiene más miedo. El paciente se ha visto muy comprometido. En el momento que debuta un infarto, el paciente realmente nota la gravedad. Y luego sabe, y porque se le informa al paciente, de que tiene una enfermedad de fondo que puede seguir dándole problemas en el futuro. Eso lo hacemos con la idea de concienciarle, pero muchos de ellos lo toman como una especie de losa con la que tendrán que convivir toda su vida. Realmente creemos que no es así, porque si él controla bien sus factores de riesgo, prácticamente el riesgo puede equivalerse con el tiempo a una persona normal. Pero inicialmente el daño psicológico es importante, sobre todo en la gente joven. La gente joven, como es un problema que debuta tan pronto, lo ve como un riesgo demasiado precoz de tener complicaciones y de poder morirse en el futuro. Además suele generar miedos en la vida en normal. el día a día, porque, Exacto. por ejemplo, la actividad sexual, por ejemplo, no es que vaya a ser perjudicial, pero sí suelen tener miedo, sobre todo al principio, después de haber tenido un infarto, y eso genera inseguridades y puede llegar a generar incluso problemas de pareja. En ese sentido, por ejemplo, es una mezcla de cosas. ¿pueden llevar una vida más o menos normal? Sí, en la persona joven, el varón joven, que es un candidato muy típico a tener un infarto, más que las mujeres, evidentemente es muy frecuente la disfunción eréctil, pero también hay la idea de que era un factor puramente psicológico. Sabemos que la disfunción eréctil se produce en 1 de cada 2 varones que tienen un infarto, incluso de edades jóvenes. Pero y más hay mucho efecto físico también, más del que nos pensamos. ¿Por qué? Porque el daño de las arterias también está en las arterias que riegan los órganos genitales. Y finalmente eso altera su funcionalismo. Y no es más que el detonante de un problema además añadido psicológico por el haber sufrido un infarto para que eso se manifieste claramente y sea un factor más que agrave la situación psicológica de un paciente que se vea mermado físicamente, con un miedo al futuro y con trastornos en su entorno, digamos, familiar, su vida normal, que es una limitación más, evidentemente. Una última pregunta, Enrique. Te voy a pedir, si puedes, que resumas como en 1 minuto aproximadamente. ¿Existen programas específicos reglados para la rehabilitación de los enfermos cardiovasculares o es un aspecto en el que tenemos que mejorar? Porque sí nos hablabas al principio de la puesta en marcha o del avance de los tratamientos en la rehabilitación de personas que han padecido infartos, pero ¿existen programas específicos o hay que
trabajar en ello, hay que desarrollarlos. Antaño sí que se diseñaron programas específicos en algunos centros hospitalarios, no en Guadalajara, por la situación, pero bueno, el caso es que esos, de alguna manera, se vio que era especialmente útil en pacientes que tenían un daño importante. ¿Por qué? Porque esos necesitaban volver a la normalidad y esos programas les ayudaban muchísimo, tanto desde el punto de vista físico, para recuperar más rápidamente una situación física idónea, una capacidad de esfuerzo mejor, porque habían quedado ya muy tocados, y psicológicamente también porque había un programa de psicoterapia de grupo asociada en ese grupo de pacientes en esos centros. Como los pacientes que ahora tratamos se recuperan tan rápido y la estancia hospitalaria es tan corta y el paciente no lo siente como tan grave y la recuperación física es menor, los programas de rehabilitación ya se han circunscrito solamente a algunos casos concretos que han tenido un infarto que se ha quedado el corazón muy dañado. Entonces nosotros habitualmente hacemos un programa no reglado, porque el hospital no dispone de ello, pero sí hacemos unas recomendaciones al alta que simulan un poco un programa, siempre contando con que el paciente tenga la concienciación de que tiene que seguirlo porque a largo plazo es lo que le va a dar más salud, no solo que se ha tratado adecuadamente durante el ingreso, sino que a largo plazo es lo que le va a decidir si va a tener buena o mala salud. Y muy pocos pacientes finalmente los mandamos a centros de rehabilitación porque son pacientes muy seleccionados en los cuales a lo mejor un programa de rehabilitación sí les ayuda a una recuperación más rápida de su calidad de vida porque ha quedado mucho más dañada. Bueno, si lo piensas yo creo que es buena señal de que ya somos capaces de abordar los infartos de forma más prematura, prevención, la idea que ahora etcétera. Tenemos es totalmente diferente hace unos años. Ojalá que evolucione, que siga evolucionando en esa misma línea. Bien. Enrique Novo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por tus consejos. Gracias a ti. Espero que las familias también hayan encontrado consuelo en las palabras del cardiólogo. Yo creo que, de verdad, esos consejos hay que apuntarlos, nunca se sabe lo que nos espera en un futuro y hoy por hoy las afecciones cardiopulmonares son desgraciadamente bastante frecuentes. Bueno, hasta aquí nuestra sección de salud, una pausa cortita y a la vuelta hablamos con Blanca Calvo y los protagonistas de nuestra sección de libros van a ser precisamente, hablando también de nuevas tecnologías, que lo hemos hecho al principio, los libros electrónicos.